Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. La Asamblea Nacional aprobó anoche el proyecto de ley de justicia laboral de iniciativa presidencial, que en su tramo más controvertido reforma a la ley del IES, estableciendo que el Estado central será responsable, subsidiario y garantizará el pago de las pensiones del sistema de seguridad social únicamente cuando el IES no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago. Está con nosotros Cintia Viteri, asambleísta nacional PSC-MG. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y gracias por la invitación, Alfredo. El artículo 371 de la Constitución ordena que los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el presupuesto general del Estado y serán transferidos de forma oportuna. La reforma aprobada a la ley del IES, ese feriado presupuestario para las pensiones de jubilación, ¿es compatible con este artículo 371 de la Constitución? Ni con ese, ni con otros de la misma Constitución, porque la Constitución no dice que el Estado aportará subsidiariamente al seguro social obligatorio y a las pensiones específicamente de los jubilados. Dice que son varias fuentes y una de esas el Estado ecuatoriano. Ayer se aprobó la ley de justicia laboral casi como un sarcasmo. Es justicia laboral, Alfredo y señores que nos están escuchando, que a los trabajadores les quiten inconstitucionalmente sus utilidades, un parte importante de sus utilidades. ¿Es acaso justicia que a las amas de casa que acaban de afiliar no les den acceso, por ejemplo, a la salud y a créditos? ¿Es justicia acaso que a los actuales jubilados cuya pensión subía anualmente en 16%, ahora lo hará entre un 3 y 4% porque le indexan a la inflación? ¿Es justicia lo que acabas de mencionar respecto al tajo, al corte inmediato del 40% que el Estado está obligado a dar desde hace 70 años a las pensiones jubilares en el Seguro Social? Esto no es sino una muestra de la desesperación que tiene el gobierno por captar recursos y ha ido justamente a uno de los sectores más sensibles de la población, que son los jubilados y los afiliados del Seguro Social. Por ejemplo, Alfredo, aquí se confunden mucho las deudas. El presidente de la República dijo específicamente que no pagará los 1.875 millones que por concepto de salud también le obliga la Ley de Seguridad Social a pagar. El artículo 10 de la ley. El artículo 10 y el 103. Es por eso, son varios rubros que se confunden, pero esta ley no es sino el telón de fondo que ampara una suerte de despojo a los dineros del Seguro Social. Por un lado están estos 1.875 millones que el presidente dijo en una sabatina: uy, no he sabido, nos cogieron en curva. ¿No sabía y firmó 3 convenios de pago? ¿No sabía y su representante en el Seguro Social este año le envió la documentación pidiéndole que le ponga en el presupuesto general del Estado 1.875 millones de dólares por ese concepto? ¿Cómo puede decir no pago? ¿Acaso es su dinero? ¿Acaso es su tarjeta de crédito? Bueno, digamos es que dinero de los jubilados. Resulta un recorte presupuestario en este momento de crisis. Ahora, la reforma de suspender los aportes presupuestarios anuales del Estado se sustenta promoviendo el aumento del número de afiliados. Así lo señala el presidente de la República en la exposición de motivos del proyecto, y en la parte resolutiva se incorporan a las amas de casa y a los trabajadores autónomos. El asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe, de la siguiente manera resumió este aporte. Veamos. Hemos capitalizado el IES, pero además hemos nosotros avanzado en la universalización de la seguridad social. Antes de nuestro gobierno había apenas 1.100.000 afiliados a la seguridad social. Hoy tenemos 3.108.000 ecuatorianos afiliados a la seguridad social, que nos garantiza que 8 afiliados financian a un jubilado. Pero estamos yendo nosotros mucho más. Hoy vamos a incrementar 1.500.000 amas de casa que se van a afiliar al seguro. ¿Qué significa eso? 6.000 millones de dólares
que va a ingresar al IES con subsidio del Estado, como también con el aporte de las amas de casa. Eso nos permite a nosotros tener plata para que el BIES pueda, que es desde el 2009, es el banco más grande del país, el banco más rentable, pueda generar intereses, rentabilidad y así sostener el fondo de pensiones y jubilaciones. Se presentó en la Asamblea un estudio actuarial auditado respecto a este supuesto. Mire, existe un estudio actuarial que señala que para el 2050 van a haber 3.5 afiliados por cada jubilado. Eso no menciona el señor Cayambe. Lo que sí mencionaron varios miembros del gobierno sobre un mismo tema, distintos conceptos, fue hasta cuándo va a durar el fondo existente para sostener a los jubilados. El presidente de la República dijo 35 años. El señor Cayambe ayer dijo 32. El expresidente del IES, el señor Cordero, dijo 23. Pero si se le quitaba el aporte, 13. Y finalmente el señor Espinosa dijo ayer 25. No es un juego de dados. No se puede especular sobre este tema. Se trata de la sostenibilidad de los jubilados futuros de esta nación. Dentro de todo ese golpe que se le está dando a la seguridad social, también hay otra declaración que preocupa al presidente de la República respecto de la inversión que tiene el IES en aproximadamente 8.000 millones en bonos del Estado. Dijo que esa era una ficción contable. Y luego, cuando tratan de justificar la sacada, la eliminación del 40% destinado, que es otro monto distinto, destinado a los jubilados, el presidente dice que es inconstitucional ese monto, pero no dice qué es lo que inconstitucional. ¿Es la definición del 40% o es el concepto que consta en la Constitución? Evidentemente es la definición del 40%, porque eso fue lo eliminado ayer y lo otro consta en la Constitución. Y si eso es lo inconstitucional, ¿cómo es que él pagó 3.500 millones aproximadamente por declaraciones oficiales hasta diciembre del 2014 por este concepto? Es decir, utilizó o dispuso indebidamente de los fondos del Estado por esta razón. Y otra cosa fundamental, Alfredo, si el porcentaje definido es lo inconstitucional, ¿cómo así el porcentaje que por el mismo concepto le dan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en 60%, de manera justa a mi criterio, no es tocado? Si es el porcentaje definido lo inconstitucional. Claro, ellos están armados. En cambio, el gobierno le quita a la gente civil, desarmada, claro, enferma y anciana. El proyecto tiene su ingrediente político. Políticamente este proyecto materializa la garantía constitucional del artículo 369 de la Constitución, que el seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural con independencia de su situación laboral, lo cual constituye pues un logro histórico para la Revolución Ciudadana, pero lo hace en su 8º año de gobierno, después de una bonanza económica sin precedentes en la historia y enfrentando ahora una difícil situación económica. Entonces, políticamente, ¿cómo se puede calificar a esta medida en este momento? Pero es que la medida suena simpática, pero no se añaden los otros 3 ingredientes que te acabo de decir. Sí, esto es algo histórico, pero a la par histórico también es que le nieguen el pago de los 1.875 millones por salud a los jubilados y a los enfermos catastróficos. Histórico también es que le recorten el 40% de la contribución estatal a las pensiones jubilares. ¿Qué ha dicho la Superintendencia de Bancos hasta el día de hoy, cuando se está menoscabando el patrimonio del Seguro Social, una de las entidades que está bajo su control? ¿Cómo así intervino cuando las aseguradoras privadas, obligadas a pagar el 0.5% al Seguro Social campesino, dijeron no pagar porque no había reglamento? Y vino la Superintendencia de Bancos y le dijo, paga, con reglamento o sin reglamento. ¿Dónde está ese organismo de control en este momento para defender los dineros de los afiliados? Ahora, la realidad indica que las protestas contra el déficit que se pueda presentar en el futuro en el IES las realizan quienes no se verán afectados por la reforma legal, que son los actuales beneficiarios. Eso es lo que estamos hablando de las mientras que los beneficiarios futuras seguramente sumarán votos para Alianza País en las próximas elecciones, que quedan muy cerca. Eso sí, cuando se presente el problema del déficit, habrá otro gobierno
y serán otros los que tengan que arreglar el problema. Ahora, si ese problema a futuro se va a dar, ¿por qué no presentar ahora fórmulas de solución? ¿O esas son impopulares porque implican aumento de aportes personales, reducción de beneficios? ¿Y por qué no las ha presentado tampoco la oposición? Bueno, porque ellos han llevado al IES a la situación en la que se encuentra ahora, respecto de mermar o de despojar de ingresos fundamentales. ¿Cómo es que ellos hacen esto y no son ellos los que deberían buscar las soluciones? Recuerde usted que el señor Richard Espinosa dijo que no se iban a subir las aportaciones a los afiliados activos. Sin embargo, su director en el Seguro Social, en la comisión, dijo que se subirían, luego de conversaciones con el ministerio respectivo, al 13.5%, porque era la única manera de sostener. ¿Qué es lo que te dice todo esto, Alfredo? Que no hay estudios reales serios que se hayan presentado para poder llegar a la conclusión que se llegó ayer, luego de 12 horas de debate, de 51 intervenciones, y la presidenta de la comisión pidió solamente 5 minutos para recoger lo que se había dicho durante todo ese tiempo en el Pleno. Cintia Viteri, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Estefi.